Bueno. Vamos viendo si ya entramos en la transmisión. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ahí ya veo el like que dice, así que imagino que ahí estamos. Muy bien, ya estamos en vivo. Bueno, un saludo grande a todas, a todos los compañeros. Feliz Día de la Independencia, Día de la Patria, 9 de julio, donde nosotros como sindicato definimos estar presentes desde una perspectiva distinta. A las 18 horas tienen docentes conectados por la página de Facebook, que es una charla que va a dar el Subteva sobre historia, y nosotros elegimos el día de hoy hablar ni más ni menos que sobre soberanía alimentaria, en un contexto mundial muy complejo, y es fundamental empezar a hablar de las distintas soberanías y la alimentaria en un país como este, sin duda. Vamos a esperar un ratito que se vayan sumando en esta tarde. Ya se van sumando despacito los compañeros, muy bien, en esta tarde de invierno, acá, creo que en todo el país fue, ¿no? Pero hace 13 años nevaba mucho, para nosotros de Echeverría de Seiza fue una novedad ver la nieve, y estamos 13 años después acá en un contexto de pandemia tan difícil, tan complejo, pero apostando a la conectividad con todos los compañeros, compañeras, y hablar de temas tan interesantes. Y ya ustedes van viendo, conmigo está en la pantalla la compañera Karina Barbará. Karina, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Feliz Día de la Patria, en este contexto, por supuesto. También está la compañera Marina Bueri. Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz Día de la Patria. Gracias por el espacio y el encuentro. Un saludo a todos y a todas. Y tenemos a nuestro invitado, que ustedes le están viendo la cara. Yo voy a nombrarlo para que él dé un saludo y después lo vamos a presentar bien, que es el compañero Gabriel Álvarez. Gabriel, querido compañero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Desactiva el sonido, Gabriel, porque no se escucha ahí. Ahí estamos, muy bien. A ver. Perfecto, muy bien, Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes nuevamente. Bien, un gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. También feliz Día de la Patria a todas, a todos. Queremos entonces aprovechar esta oportunidad un día más para trabajar en torno a la educación, algunos asuntos sobre la enseñanza que nos parece pertinente, que nos parece fundamental en este momento histórico, como decías hace unos minutos, ¿no? Bien. Muy bien. Gracias, Gabriel. Bueno, ya vamos a arrancar. La verdad que la gente se está conectando, muchas compañeras, muchos compañeros del otro lado. Le vamos a pedir que escriban después también en el chat del Face para ir intercambiando con el compañero Gabriel. Ahora sí, formalmente, buenas tardes, compañeras, compañeros. Dante Bueri, secretario general del SUTEBA. La verdad que estamos muy contentos en este 9 de julio de traerles esta propuesta en esta tarde, linda tarde, fresca. Se ve que me está agarrando el viejazo. Antes me lo bancaba mejor el frío yo, ahora ya me está agarrando. Me meto en casa antes, voy al patio a tomar un poquito de sol. Hoy está lindo el día, la verdad que está lindo y es un día importante para todos nosotros, porque ese 9 de julio de 1816, hoy lo escuchaba un compañero, ¿no? Compañero Alejandro Arias, que me mandó un videito que hizo él muy lindo, y decía que San Martín apretó bastante para que declaren la independencia. Y yo digo, y también leía un comunicado que no era como nos decía Macri, esto de la angustia, ¿no? La angustia que tenían nuestros próceres, no. Ahí para declarar la independencia de un país había que tener mucho coraje, mucha fuerza, y sobre todo el convencimiento de la necesidad de ser una patria libre. Así que en homenaje a todos aquellos compañeros, compañeras que dieron las peleas en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo y después las peleas por la independencia, que estamos acá, sin duda con el objetivo de construir una patria mejor para todas y para todos. Y en este contexto de pandemia, nuevamente, es la escuela pública la que dice presente. Ayer lo hablábamos también en un encuentro inicial. Digo, qué importante la tarea que hacen nuestras compañeras y nuestros compañeros en la escuela, nuestras directoras, directores, los profes, las maestras, que la verdad que van, abren la escuela, generan arman el bolsón de alimentos para nuestros pibes, nuestras pibas, y después también la continuidad pedagógica tan importante. Alguna vez, cuando algún periodista pregunta ¿cuándo vuelven las clases?, nosotros los corregimos: las clases no se fueron nunca. No, las clases no vuelven porque no se fueron nunca. Y van a volver de manera presencial
cuando estén dadas las condiciones, pero el trabajo, como los maestros y las maestras rápidamente dieron respuesta, a nosotros nos permite decir también con mucha seguridad que no creo que nunca más un presidente o una presidenta se atreva a decir caíste en la escuela pública, bueno, están de paro los docentes a buscar voluntarios. Y las compañeras que yo tengo a mi lado hoy, tanto Karina como Marina, son docentes también de la escuela pública y por supuesto Gabriel también es docente de la universidad. Así que yo ya no hablo más, les agradezco a cada compañera, a cada compañero por estar del otro lado. Karina, te voy a pasar la palabra, pero ahí está la importancia de la soberanía, de debatir acerca de la soberanía en este contexto. ¿Y por qué lo digo? Porque, digo, después de la pandemia hay que rediscutir un montón de cuestiones. La soberanía tecnológica no hay duda, la soberanía económica y la necesidad de un Estado mucho más presente para dar la respuesta que hay que dar, porque lo que hay que decir también es que el sector privado en la primera de cambio lo que hicieron fue despedir gente, borrarse, y es el Estado que está presente a través de la escuela, a través de ni hablar de los hospitales, de la salud, y en ese marco también hay que hablar de un Estado soberano y fuerte, y ni que hablar de la soberanía alimentaria, que después Gabriel nos va a estar contando mejor, pero digo, en este país donde se produce tanto alimento, que haya gente con hambre es algo que nos tiene que doler y que nosotros no podemos permitir más. Así que, Karina, te paso la palabra, gracias a cada compañera y a cada compañero por estar del otro lado. Bueno, gracias Dante. Y sí, así como vos decís que las clases empezaron y se están en casa, pero siguen, también SUTEBA, por supuesto, como sindicato, seguimos acompañando y trabajando para la escuela. Y así es como así reclamamos y seguimos defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También seguimos con los espacios de charlas y de capacitaciones en la medida en que la virtualidad nos permita, por supuesto. Y bueno, por eso surge esta charla. Siempre son espacios para debatir y construir en torno a la educación y a estos tiempos. Así es como una gran compañera, que ya la nombró Dante, Marina Boeri, que también es delegada del 35, nos plantea, ¿no? Desde lo que ella hace también, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta en la escuela? Y a eso se va a deber esta charla. Así que muchas gracias, Gabriel, por este momento, por charlar un ratito sobre de qué se trata esto, ¿no? Así que desde SUTEBA seguimos construyendo estos espacios que nunca se fueron, estaban pensados todos presenciales, pero los resignificamos desde la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias y te paso la palabra, Marina, si presentás al compañero si querés, y charlamos. Bueno, muchas gracias, Cari, muchas gracias. Bueno, vamos a charlar un poco con Gabriel Álvarez. Él es docente, investigador de la UNTREF, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y de la UNSAM también. Tiene numerosos trabajos, numerosas producciones, y uno de los trabajos que más nos han resultado interesantes en estos tiempos, donde la palabra soberanía aparece tanto y se renombra tanto, tiene que ver justamente con la soberanía alimentaria. Entonces, siendo docentes, la verdad que nos parecía sumamente importante poder dar a conocer esta temática, poder plantear cuál es la importancia de que en la actualidad hablemos desde las escuelas de soberanía alimentaria. Nuevamente agradecerte, Gabriel, por la presencia, por la participación, y no sé si te gustaría arrancar un poco acerca de por qué te interesó investigar y trabajar la idea de soberanía alimentaria, si te parece. Bien, bueno, nuevamente buenas tardes a todas, a todos. Ya habíamos saludado, pero seguramente se incorporaron compañeras y compañeros, así que mira, creo que la pregunta es muy pertinente y cada uno de ustedes fueron dando en el clavo sobre cuestiones que son medulares al momento de pensar la soberanía alimentaria. Los compañeros y las compañeras recién hablaron sobre derechos y sobre soberanía. Creo que esos son los dos ejes que tenemos que tomar en cuenta para pensar de lo general a lo particular la idea de soberanía alimentaria. Digo porque
la soberanía alimentaria no se puede pensar si no es relacionada con los derechos. Acá el derecho que está principalmente consagrado, el derecho que se toma principalmente en cuenta, es el derecho a la alimentación. Es decir, la soberanía alimentaria lo que reconoce como primer elemento a tomar en cuenta es el derecho a la alimentación. Y a partir de ahí veremos cómo se desprenden, se concatenan, se relacionan otros derechos. Pero el derecho a la alimentación es el concepto que está inmediatamente sujeto al de soberanía alimentaria. Lo bueno es que también hicieron ustedes referencia a la soberanía. Sin duda acá lo que relaciona la soberanía alimentaria con la soberanía es la soberanía popular. Es decir, dos palabras claves para tener en cuenta, para empezar a armar el mapa de lo que es la soberanía alimentaria, es el derecho a la alimentación y la soberanía popular. Es decir, la soberanía popular para decidir, para definir patrones de alimentación que satisfagan las necesidades y que no haya hambre en el mundo, que no haya hambre en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Entonces, estas son las primeras cuestiones a tener en cuenta para organizar el mapa. Soberanía popular y derecho a la alimentación. A partir de ahí es la manera de empezar a andar o a desandar el concepto, que no es solo un concepto, sino que entonces es una práctica, es una militancia, la de la soberanía alimentaria, que es bien interesante de comentar. Así, dicho brevemente, yo trabajo fundamentalmente, siempre me interesaron a partir de la elaboración de los diseños curriculares con el equipo de secundaria por los años 2004 al 2015, por supuesto, sobre temáticas que permitieran renovar la enseñanza, que permitieran renovar los temas a enseñar, que permitieran renovar los contenidos, ¿sí? Entonces, en algún momento, dentro de la dirección de escuelas, se planteó la necesidad de pensar en diferentes soberanías. Soberanía tecnológica, soberanía política, soberanía alimentaria, entre otras, y ahí es donde empecé a tomar el tema y me empecé a interesar fundamentalmente desde la geografía por la posibilidad de relacionarla con innumerables temas. Pongamos, la geografía en la escuela, la geografía escolar, trabaja mucho con los sistemas productivos, con los procesos productivos. Asimismo trabaja con los problemas ambientales o la relación de la cultura y de la sociedad con la naturaleza. Ese sería como el segundo escalón importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de derechos, hablamos de soberanía popular, hablamos de sistemas productivos ahora y hablamos de problemas ambientales o relación de la sociedad con la naturaleza. Así que mi interés pasa fundamentalmente por ver de qué modo pensamos en la escuela o construimos en la escuela una agenda pública, una agenda política que sea relevante sobre los temas que verdaderamente atraviesan al cotidiano, ¿no es cierto? El cotidiano escolar. Así que tiene que ver con, digamos, la selección del tema tiene que ver con mi formación en teoría de la geografía, en la enseñanza de la geografía, que indaga siempre en a ver qué temas, qué contenidos podemos transformar en contenidos significativos para trabajar en el aula y para poner en funcionamiento dinámicas diferentes, ¿no? Qué bien, qué interesante, Gabriel. La verdad que yo mientras te escuchaba pensaba en cómo hoy en día desde las escuelas se está, por ejemplo, acompañando con el tema del armado de los bolsones para asegurarse el tema de la provisión de alimentos, ¿no?, a la población. Y justamente la importancia de pensar en una matriz productiva nacional que permita una diversidad de alimentos, diferente a lo que significó, que también fue un punto, ¿no?, que en parte había surgido cuando se analizaba desde la geografía en las escuelas esto de el monocultivo de la soja, los impactos ambientales que tenía. ¿Vos cómo lo ves desde esa perspectiva, teniendo en cuenta la importancia de trabajar estos temas en las escuelas? Pensando en una alimentación para los estudiantes, una alimentación sana, diversificada, y también pensándolo desde una matriz productiva, ¿no?, nacional. Sí. Bien, bueno, todos estos temas aparecen interconectados en el eje, ¿no? En el eje de soberanía, soberanía alimentaria. Yo creo que
si uno indaga justamente en el origen de la palabra soberanía alimentaria, los antecedentes, vos sabés que hay dos obras muy interesantes que fueron, por lo menos cuando yo era más joven, eran muy difundidas, que se denominaron Geografía del Hambre y Geopolítica del Hambre. Son muy conocidas, así que quizá alguno aún la conozca, de Sí, un sí. médico brasileño, Josué de Castro, que precisamente también lo incorporé a la idea de cómo es necesario problematizar el hambre y desnaturalizar las condiciones que hacen al hambre, porque fundamentalmente, y esto es interesante en la soberanía alimentaria, lo que hace la soberanía alimentaria y las organizaciones sociales que militan la soberanía alimentaria es desnaturalizar las condiciones de producción, es decir, que las condiciones de producción y el alimento son condiciones políticas, son decisiones políticas. El hambre es una decisión Ahí, política. perdóname, Gabriel, porque, Sí. porque te iba a preguntar esto yo después, pero ya aprovechamos y la idea también es una charla, ¿no? Nosotros Sí, decimos de café, en este caso de mate. Esta sí, cuestión, esta cuestión de, viste, el discurso es un relato, una construcción, esto de Argentina le puede dar de comer a 400 millones de personas. La primera pregunta sería si es así, y la segunda es eso, que no haya hambre en el país es una decisión política o es que realmente ese discurso que habla de producir para 400 millones de habitantes no es tan así. Digo, porque vos lo enganchabas con esto, y más en el marco del 9, la independencia también fue una decisión política, el 25 de mayo una decisión política. ¿Es así? Si hay decisión política, ¿se termina el hambre en la Argentina? claro, porque, a ver, voy a tratar de ir reflejando el concepto de soberanía alimentaria para ilustrarlo sin necesidad de, viste, de exponerlo Sí, sí. académicamente, que vamos al grano, digamos, ¿no? Me parece, a lo práctico. Y verdaderamente, por supuesto que el hambre es una decisión, o el finalizar con el hambre, es una decisión política. Y es cierto que Argentina puede dar de comer a 400 millones. Es cierto, hay que averiguar bajo qué condiciones tecnológicas. Ese es el otro punto. ¿Cuáles son las condiciones tecnológicas que permiten hacer crecer exponencialmente la producción de granos, la producción de alimentos, cuando esa producción puede estar atada al glifosato y a las tecnologías más expoliadoras de los recursos? Eso es una cuestión. Ahí un ingeniero tendrá más conocimiento que yo, pero en principio a mí me corresponde hacer la advertencia o el señalamiento crítico. Es decir, es probable que podamos dar de comer a 400 o a 1.000 millones. El asunto es cuáles son las condiciones tecnológicas de exigencia al suelo y a los recursos que vos estás proponiendo y exigiendo para que esto sea así. Esa sería una cuestión. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, sí. Otra cuestión es que precisamente la soberanía alimentaria privilegia fundamentalmente la solución del problema del hambre en términos locales, regionales y nacionales. Es decir, no está tan preocupada por la comercialización que hacen efectivamente las empresas concentradoras de los productos, sino que está preocupada en la producción para la distribución y la satisfacción de alimentación para todos y para todas. Entonces, en ese sentido son problemas políticos, en ese sentido son decisiones políticas verdaderamente complejas. Pero por una parte tenés esta cuestión que vos decís, que se puso muy de moda, muy popular, Argentina puede dar de comer a 400 millones, pero ahí se está pensando en dar de comer a 400 millones que están afuera del país. Porque mientras se da de comer a 400 millones o a más, puede suceder que en la Argentina existan bolsones de pobreza que no accedan a esas condiciones de alimentación. Ese es el principal problema y ese es el problema de la soberanía alimentaria. Es decir, la creación de condiciones de acceso a la alimentación para todas y para todos, pero no solamente en términos de la cantidad, sino la calidad, como decía Marina. Ahí Es también decir, juegan, perdón, Gabriel, ahí también juega un montón el tema de los actores sociales, ¿no? No es lo mismo la incidencia que puede tener un gran concentrador que pueda copiar la producción, llamémosle hoy en día que se habla tanto de Vicentín, ¿no? Pero hay un montón más en el medio, que aquel pequeño productor que busca justamente producir alimentos y que
tiene el conflicto de lo que nosotros llamamos poder obtener un precio justo para lo que él elabora y lo que él produce. Sí, bien, bueno, ahí ya entramos en el plano del análisis de cuáles son los actores subalternos, precisamente, que son los que están en condiciones de generar un tipo de pauta alimenticia y de condiciones de distribución que deberían ser diferentes, ¿no es cierto? Porque vos tenés, por una parte, los grandes pulpos, ¿no es cierto?, en términos de productores de alimentos, pero por otra parte tenés las grandes cadenas de supermercados que son las cadenas de distribución. Claro. En el medio está precisamente el pequeño y mediano productor, inclusive el artesano, inclusive pueblos originarios que están en condiciones de producir, seguramente bajo otra escala, pero seguramente bajo otras condiciones alimenticias. Entonces, la soberanía alimentaria lo que está proponiendo son condiciones de producción más justas, pero también condiciones está pensando en el consumo, es decir, que podamos acceder a un tipo de consumo más saludable y no sea el que decide la cadena alimenticia o el gran productor. Porque lo que comemos cada uno de nosotros no está definido por pequeños productores. Las pautas alimenticias, lo que ingerimos, está decididamente definido por los grandes productores, las grandes cadenas alimenticias. Por ahí vamos. Sí, sí, Vamos bien. Gabriel, discúlpame que te interrumpa, nosotros interrumpimos, por eso somos un poco desprolijos, porque la verdad que nos apasiona la charla, el debate y escucharte y aprender con vos. Y la idea es esta también, ¿viste? Como si estuviéramos en un bar, ¿viste? Que son charlas que nos interrumpimos. Primero un comentario, una compañera, Florencia Espinosa, dice: hola Gabriel, un gusto escucharte, en el Facebook, ¿no? Si les quieren comentar, dejan en el Facebook. Y ella dice... Un saludo para ella. Ella dice: importante incluir la soberanía alimentaria como contenido obligatorio en diferentes niveles y materias, que se trabaje de manera interdisciplinar por medio de proyectos que puedan tener impacto fuera de la escuela, que trascienda el barrio. Primero, ¿qué opinas sobre eso? Y después, porque me quedó mucho lo de la decisión política, pero después te lo voy a preguntar eso. Primero, si le aportás algo a lo que dijo Florencia. Bueno, lo que aporta Florencia me parece medular para el debate. Me parece verdaderamente medular. Ahí ella la conozco un poco y conozco su inteligencia, así que está muy bien planteado y cómo reúne varias cuestiones en una sola. Mirá, inclusive yo iría, en relación a la pregunta de Florencia, diría lo siguiente, que el derecho a la alimentación es uno de los tantos derechos por los cuales debemos luchar, por los cuales debemos crear mejores condiciones. Pero yo me animaría a hacer 3 núcleos de contenidos problemáticos en torno a los derechos. En torno a derechos que en el presente nos interesan, ¿no? Y que debemos dinamizar y que debemos poner en cuestión. Yo creo que hay 3 derechos, uno que tiene que ver con el derecho a la alimentación, que es el que estamos de alguna manera tratando, y hay 2 derechos más que son transversales a este derecho a la alimentación. Uno es el derecho a la ciudad, una expresión cada vez más difundida por suerte, y el derecho a la ciudad es precisamente el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat, el derecho al acceso a las infraestructuras sociales. Y ¿Cómo se nota esto en tiempos de pandemia, no? Bueno, la necesidad. Tal cual. Hay un punto débil que tiene que ver, o un punto fuerte que tiene que ver con la propagación de la pandemia y está muy relacionada con los accesos a infraestructuras, vivienda y hábitat, ¿no? Y condiciones de hábitat apropiadas. Y después, en un segundo núcleo, además del de la alimentación, además del derecho a la ciudad, tiene que ver con el derecho a un ambiente sano. A mí me parece que la escuela debería centrar sus debates, debería hacer una agenda pública fuerte en torno al derecho a la ciudad, en torno al derecho a la alimentación y en torno al derecho a un ambiente sano. Es decir, debatir los problemas ambientales de la Argentina hoy, debatir la relación con los bienes comunes, debatir la relación con los recursos, cómo concebir a los recursos y como una mercancía, como un recurso meramente económico, como un bien común para el disfrute,
Lo mismo pasa precisamente con la ciudad. La ciudad debe ser cada vez más privatizada, debe ser un valor de uso que podamos disfrutar desde la vivienda y el hábitat todas y todos. Lo mismo con la alimentación. Garantizar un acceso a la alimentación igualitario, tanto para las condiciones de producción, que los pequeños productores puedan tener acceso a la tierra, acceso al agua, acceso al crédito, acceso a las semillas no transgénicas. Ahí se abre Otro debate. otro debate. Así que, bueno, y volviendo a la pregunta de Florencia, sí, me parece medular transformar estos núcleos de contenidos, transformar estos núcleos de problemas en ejes para el trabajo interdisciplinario en la escuela. Inclusive yo diría, ¿no? Pensando en lo que se viene, en los próximos meses que se vienen con el retorno a la escuela o las particulares condiciones de retorno a la escuela, pensar en ejes que tengan que ver con esto que es vida cotidiana de los estudiantes, de las familias, es decir, pensar en ejes, pensar en ejes conceptuales, en ejes didácticos, desde el derecho a la vivienda, desde el derecho al ambiente sano y desde el derecho a la alimentación. Me parece que son tres núcleos de políticas públicas que debiéramos tomar en cuenta muy fuertemente. Sí, así que era esto lo que me preguntaba Flor. Sí, muy bueno, Gabriel. Yo pensaba también en la importancia de fortalecer las escuelas agropecuarias, ¿no? Que en el distrito de Seiza tenemos una escuela agropecuaria para la producción de alimentos, para fortalecer estos saberes y para replicar esto. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que las políticas neoliberales, lo mismo que hicieron con las escuelas técnicas, que buscaron justamente la destrucción, pasó algo similar con las escuelas agropecuarias. Entonces, la importancia de poder dar impulso también a reflejar este tipo de proyectos, este tipo de trabajos y darle difusión para fortalecer el trabajo desde las instituciones. Bueno, mira, por suerte, nuestros docentes, nosotros como docentes somos sumamente creativos y estos 4 años que pasaron, a pesar de los golpes continuos, nuestros docentes, nosotros como docentes, trabajamos en el marco de propuestas muy similares a la de soberanía alimentaria. Mirá, en estos últimos 15 días me comentaron justamente 2 casos maravillosos, estupendos, de cómo integraron, digo, esto a partir de lo que vos comentaste de escuelas agropecuarias, Sí, ¿no? sí. Conozco, mira, 2 casos, uno una escuela orientada en ciencias naturales que está en Saladillo, un amigo, Luis Fernández, es director, y trabaja un proyecto institucional en torno a la economía agroecológica. La economía agroecológica es precisamente un derivado fundamental, fuerte, de la soberanía alimentaria, ¿sí? Y lo que trabajan en la escuela es en torno a fundamentalmente a un tipo de uso del suelo diferente, al combate de los agroquímicos, de los agrotóxicos, de los vuelos de aviones que expanden agrotóxicos, y están trabajando, porque pasa que hay muchas escuelas fumigadas. Sí, Es un tal cual problema, eso. es un problema grave que tenemos. Bien, entonces ellos trabajan desde esta escuela todos estos valores, podemos decir, y fundamentalmente en torno al cooperativismo y la ayuda mutua. Entonces tienen una huerta, pero la huerta no es solo para producir algún producto, vamos a decir, ¿no es cierto? Sino que fundamentalmente lo que aprenden allí son relaciones sociales más horizontales. Aprenden precisamente a tener un uso del suelo, un uso de los recursos de otro tipo, precisamente sin agroquímicos. Este es un proyecto de escuela, pero es maravilloso. Y después conozco otro caso que también fue desarrollado, este sí lo conozco en función del 6º año de geografía, viste que propone proyectos de investigación. Bueno, como digo, la creatividad de los docentes es ilimitada y él decidió junto a sus alumnos hacer un proyecto de huerta. Esta no es una escuela rural, sino que está en ámbito urbano, pero tienen un pequeño, o tienen
un terreno, y allí empezaron a trabajar en función de estas características, de la cooperación, de la ayuda mutua, trabajaron con semillas no transgénicas, trabajaron con el INTA, y empezaron a relacionarse con actores fundamentales del circuito productivo, ¿sí?, de estos recursos. Entonces, dos situaciones que cambian la cabeza de los pibes, de los docentes también, pero de los pibes fundamentalmente. ¿Por qué? Porque observan, ven cómo se puede acceder al suelo, cómo se puede acceder a la tierra, al agua, a las semillas, cuando hay decisiones políticas para poder hacerlo. De hecho, lo que están haciendo en la escuela que te digo, de Tres Arroyos, viste que te comentaba la vez pasada, algo te había llegado a comentar. Bueno, en esta escuela precisamente lograron un tipo de producción que abastece a los comedores escolares con productos de primera calidad. Excelente. Y no hay explotación de trabajo infantil, no hay explotación de trabajo femenino, hay perspectiva de género, hay cuidado de condiciones de trabajo. Todo esto no pasa en el campo con el cultivo industrial. Entonces la soberanía alimentaria lo que viene a proponer también son relaciones de producción y relaciones de trabajo, ¿no es cierto? Diferentes. Excelente. ¿Existe? Sí, Dante. No, discúlpame, no, porque hay comentarios en el Facebook. Juan Beltrán, muy buena la charla, felicitaciones. Él dice, antes que cualquier derecho, la gente necesita tener un trabajo digno, no hay duda, es por lo que estamos peleando nosotros también. Después Florencia aporta también el tema de que hay escuelas agropecuarias, que hay choque de composiciones, dice ella, entre docentes, ya que muchos militan Monsanto, y eso, bueno, genera debates en la escuela. Pero si me permitís, Marina, pues yo me quedo picando lo que dijiste de la voluntad política, ¿no? Y digo, parte de la soberanía alimentaria debe estar vinculado también con el tema del alimento barato. Si vos vas a comprar la carne, vas a comprar la verdura, y está cara, y eso lo quiero vincular con el tema de retenciones y que vos me ayudes por ahí. ¿Por qué digo esto? Voluntad política, me acuerdo en 2008, la tan mentada crisis con el campo, ahí el gobierno avanza con el tema de las retenciones móviles, que fue un debate enorme que llevó a que el vicepresidente de aquel gobierno que representaba ese poder ejecutivo vote en contra del proyecto del oficialismo, y la primera medida que toma el gobierno anterior, el gobierno de Macri, es sacar las retenciones. ¿Cómo juega ahí el Estado interviniendo con las retenciones? ¿Está vinculado a que haya alimento más barato? Porque una de las cuestiones que sufrimos con Macri, que esto va más allá de lo político, votes o no a Macri, es, digo, no hay debate en cuanto a que los precios aumentaron y sobre todo el precio de los alimentos. ¿Hay una vinculación entre retención y no retención? Sí, yo creo que sí. Hay un punto que es medio técnico y que te lo voy a responder desde lo que sé. ¿Me explico? Que tiene que ver con economía Sí. Y no quiero hablar. No quiero hablar en lugar de los que saben. No, pero me parece, disculpa, ¿por qué te digo? Porque en la escuela, yo me acuerdo que en esa época, bueno, todo lo que estamos en la escuela, era un debate en sala de profesores, como nunca, un sector que decía, no, el campo es sagrado, y otro sector que decíamos, escúchame, si están la soja tan alta, el Estado tiene que recaudar de alguna forma y aparte hacer bajarlo el precio de los alimentos. Es un debate que estuvo en la escuela. Sí, es cierto, ese es un mecanismo posible. Ese es un mecanismo posible. El tema, yo creo que en relación a esto que preguntás, el tema central es quitarle el poder monopólico u oligopólico a las empresas concentradoras y productoras de alimentos. En la medida que, bueno, el caso Vicentín es, o era, no lo conozco, no sé, una posibilidad precisamente de dar un golpe fuerte a la capacidad oligopólica y monopólica de la construcción del precio. Pues en definitiva, el precio es una decisión política oligopólica, en la medida que vos puedas romper ese oligopolio, ese monopolio en la producción del alimento, vas a poder manejar de otro modo el precio. Entonces, si vos tenés todos los productos en manos de empresas privadas y mucho más o mucho peor, el 90% o el 80% del mercado en manos extranjeras, al productor lo que le interesa es cotizar su producto afuera. La inflación que tenemos de precios en los productos, en los alimentos, tiene que ver fundamentalmente con las características de alta concentración del mercado en pocas manos. Si vos tenés una empresa que pueda romper ese monopolio, ese oligopolio, vas a poder manejar de otro modo el precio. Entonces, si vos tenés todos los productos en manos de empresas privadas y mucho más o mucho peor, el productor lo que le interesa es cotizar su producto afuera. La inflación que tenemos de precios en los productos, en los alimentos, tiene que ver fundamentalmente con las características de alta concentración del mercado en pocas manos. Si vos tenés una empresa que pueda romper ese monopolio, ese oligopolio,
vas a poder manejar no solamente el valor del dólar, como se estimaba que se podía hacer, sino que también vas a poder manejar los valores de los productos. En la medida que vos pongas el aceite que hoy está a 136 el litro y cuarto, lo puedes poner a 80. Claro. Este es un secreto, que no es ningún secreto, pero es un problema nacional que creo que merece el desafío, digo, para hacer independencia de una vez por todas. Esa va a ser, esa verdaderamente, es decir, yo creo que las retenciones son una buena herramienta recaudatoria, son una herramienta que puede contribuir a igualdad, pero creo que el hecho de tener una empresa de características de sociedad estatal, como en algún momento en la historia argentina existieron, es un golpe fuerte y una posibilidad de soberanía alimentaria en el más puro de los sentidos, en el más abarcador de los sentidos, para poder gobernar el precio de los alimentos y la comida de los argentinos. Es decir, en la medida que vos, esto es lo que creo yo, en la medida que vos puedas romper el monopolio o el oligopolio de la producción de alimentos y bajar el precio de estos productos, más gente va a poder comprarlos. Y es más, va a poder elegir lo que quiere comprar. Entonces, el liberalismo no deja elegir nada, no hay ninguna libertad. La mejor garantía de libertad es la del control estatal y la de la soberanía alimentaria. Tal cual. Quería agregar algo. Qué importancia que tiene la escuela en todo esto, con lo que estás diciendo, ¿no? Porque es en ese lugar, justamente, ayer hicimos una charla sobre el nivel inicial y hablábamos de todo esto y empezar desde el nivel inicial, incorporando esta forma de manejarnos con el alimento y con la forma de abordar, ¿no? Que el lugar que tiene la escuela siempre como el ámbito donde se tiene que aprender todo esto. Creo que es el único. Después se ejercitará y se pondrá en práctica en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, en relación al tema este que estamos tratando, hay dos momentos fundamentales sobre los cuales se les debe enseñar y se deben compartir aprendizajes con los estudiantes, como decís vos, desde el nivel inicial. Es decir, los estudiantes deben conocer las condiciones de producción en las que se produce mercancías. Por una sus parte. alimentos, claro. Y por otra parte, deben conocer sus derechos como consumidores. En el sentido, pero no en el sentido europeo, en el sentido, entre comillas, burgués, como muchas veces se lo asocia, sino precisamente reconocer cuáles son las condiciones que uno está consumiendo y por qué consume lo que consume solo de 2 o 3 empresas. ¿Por qué consumo siempre un producto de una empresa o de 2? ¿Vieron que apareció el tema de las góndolas? Sí, la distribución. de la ley. Eso es soberanía alimentaria también. ¿Por qué? Porque en la medida que vos disponés y podés colocar productos de pequeños productores que son más baratos e inclusive probablemente sean de mejor calidad, podés desplazar a las grandes cadenas alimenticias. Si eso no pasa, que de hecho no pasa, porque vos vas a los supermercados y tenés 2 grandes cadenas alimenticias que monopolizan todas las estanterías y encontrás a la vuelta, en una hilera, al pequeño productor, al mediano productor. Esto pasa, no voy a dar las marcas, pero vos tenés que ver cómo esto pasa. Hay productores nacionales que ya trascienden incluso la pequeña empresa y es mediana grande, que no tienen lugar en la góndola. Esto no es un hecho casual, sino que es precisamente un hecho orientado, es un hecho de definición, ahí en todo caso, política del distribuidor, el supermercado, en esconder los productos más baratos o directamente no comprarlos. No los compra. Entonces, vos tenés un mismo producto, qué sé yo, harina de maíz. Sí, el azúcar, el aceite, la leche, pasa, ¿no? Yo este tipo de ejercicios los hago bastante. Fijás las primeras marcas, los precios que tienen,
Y te fijas, hay una polenta o una harina de maíz muy conocida que está 100 pesos el paquete. 100 pesos. Hay otra que no la puedo comprar en un supermercado de primera línea, que está en el chino, vamos a decir, que es mejor, de mejor calidad, y está 30 pesos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esto que parece muy trivial, en realidad es una definición, también es vida cotidiana, pero la vida cotidiana es permanentemente decisión política. Y que yo tenga la posibilidad de comprar a 30 pesos, tengo la posibilidad de dar de comer a mis hijos. Si yo voy al supermercado grande, voy a tratar de no decir la marca, si voy al gran supermercado, vamos a decir la Coto, a Disco, no tengo esa harina de maíz. ¿Por qué no tengo esa harina de maíz? Porque el supermercado tiene mucha más ganancia con un producto que vale 100 pesos y que compra a 30, que si comprara a 30 y lo pagara a 10. Fíjate la que es la brecha, la renta que obtiene el supermercado en el momento de la distribución. Gabriel, déjame, hay varios comentarios en el Facebook, las compañeras y compañeros muy enganchados. Yo después te voy a hacer una pregunta, porque lo que dice Karina tiene razón con el tema de la escuela, y acá hay compañeras de primaria, escuchando, de secundaria, de inicial. Pero primero algunos comentarios. Stein es un nombre de fantasía, evidentemente, pero él dice, en relación con la temática vinculada al derecho a un ambiente digno, habla de que en Esteban Echeverría está el tema de la laguna de Rocha, que ahí parece que Racing compró una parte de la laguna para hacer un centro de entrenamiento. Por supuesto lo estamos rechazando, y ahí hay un trabajo enorme que están haciendo los compañeros y compañeras. También Diego Perrone, él comenta que el desafío es lograr la eternidad de la ruptura de esos monopolios. Cuesta muchísimo desconcentrar esa riqueza, luego asume un gobierno liberal y en 2 decretos desaparece todo vestigio de igualdad. Y Florencia Espinosa agrega también, el pequeño productor le cuesta poner a la venta sus productos en unas góndolas de los grandes supermercados. Pero yo, si me permitís preguntarte, digo, ¿cómo? Es un desafío que te lo estoy haciendo al aire, está mal de mi parte, pero seguramente lo vas a poder resolver. No, digo esto, una maestra, mis hijos van a la primaria, ¿no? Una maestra de inicial, una maestra de primaria, por ahí con los pibes de secundaria, de ser pibes más grandes, y ni hablar de los últimos años, es, no sé si más sencillo, pero los profes tienen otra dinámica. Pero una maestra, un maestro, a un pibe de tercer grado, de segundo grado, ¿cómo sencillamente, con algún ejemplo, por ahí, cómo le puedo explicar esto de soberanía alimentaria? ¿Hay algún desarrollo pedagógico con respecto a esto? Porque lo que decía Florencia es clave. Si vos lo empezás a trabajar desde el nivel inicial ya, el pibe cuando te egrese en la escuela secundaria, tiene el concepto mucho más desarrollado, ¿no? Mirá, no conozco estas estrategias de modo directo, habría que pensarlas, pero yo creo que desde el nivel inicial y desde los primeros años, actualmente ya hay algunos desarrollos, pero por supuesto tiene que ver con el posicionamiento político del docente que lleva adelante la propuesta. Pero a ver, todo esto que tiene que ver con separar, ¿no es cierto?, aquellos productos que son puro resultado de semillas transgénicas, de aquellos resultados o de aquellos productos que son resultados de semillas originales. Yo creo que llamar la atención de los chicos desde el primer momento, o por ejemplo, la diversidad de maíz que existe en el norte argentino versus la que encontramos en los supermercados o en las verdulerías próximas, es un contraste empírico muy fuerte y que es un buen disparador. La pregunta es, y es que esto se puede hacer con chicos pequeños, ¿por qué te parece a vos que tenemos solo esta clase de maíz en Buenos Aires y por qué sucede esto en el norte? ¿Por qué tenemos esta variedad del norte argentino o en Bolivia, por supuesto? Yo creo O que la huerta escolar, ¿no? También, como un recurso. La huerta escolar también, por la más huerta que sea escolar chiquita como es un opción. recurso. Es decir, esto que tiene que ver con el no uso de agrotóxicos, es decir, esto es certero. En la medida que los pibes ven, conocen la evolución
el crecimiento de un cultivo por fuera de lo que es la órbita del paquete tecnológico versus el paquete tecnológico, esto crea conciencia. Esto crea conciencia. Por supuesto que es mucho más difícil en los ciclos, en el inicial o en los primeros años, pero yo creo que es suficiente acercar el tema a las compañeras y compañeros maestras y maestros para que ellos construyan rápidamente una alternativa porque son los mejores creadores, sin duda. Yo me quedé Yo creo que pensando, Gabriel, vos hoy cuando estabas hablando de soberanía alimentaria hiciste referencia, ¿no?, al tema de los actores sociales, los pequeños productores. Se hizo referencia también al tema del precio, ¿no?, de los alimentos, la cuestión referida a género, también que abarca el tema de la soberanía alimentaria. Y también me parece que sería importante poder destacar esto acerca de los agrotóxicos, ¿no? Cómo juegan el tema del negocio. Porque algunos comentarios hacían referencia al tema de los gobiernos neoliberales, y fue también una de las luchas que se libró desde SUTEBA el tema de las escuelas fumigadas, cuando se quiso ampliar el espacio para poder fumigar más cerca de las escuelas rurales. Eso pareciera que desde los espacios urbanos, desde quienes por ahí vivimos más desde una ciudad, pareciera que es lejano, ¿no? Y uno en realidad cuando empieza a trabajar con los chicos, la posibilidad de analizar un tomate genéticamente modificado, un tomate cultivado en forma tradicional, uno dice, bueno, es un tema que habría que realmente generar mayor conciencia, sobre todo porque por ahí, desde nosotros como pequeños actores desconocemos, pero los grandes concentradores están súper al tanto, desde los bancos de semillas, que se están creciendo cada vez más en los países centrales, ¿no? Desde las compras que se realizan por parte, por ejemplo, Bayer cuando compra Monsanto, y todos los grandes negocios que se van generando a la mano de esta globalización o este paradigma de globalización neoliberal. ¿Ese también crees que podría ser un tema que tendría que ser necesario trabajar a la hora de hablar de soberanía alimentaria? sí, a ver, por suerte me pusiste muchos temas para elegir. ¿Cuál de todos te interesa en particular? ¿O el El tema, articulado? Sí, sí. No, viéndolo desde las escuelas, me parece que el tema de los agronegocios y de sí. todos los impactos ambientales, por Claro, ahí sería algo importante. es que, digamos, la evolución de la explotación, vamos a decir, de los cultivos industriales, ha logrado ser un paquete tecnológico. Entonces, Bayer, Monsanto, son dueños de la semilla y del agrotóxico que está en condiciones de controlar la plaga que podría eventualmente afectar. Entonces, verdaderamente que aparece como un círculo vicioso, porque verdaderamente tienen la tecnología para desarrollar cultivos de alto rendimiento, y ahí es donde voy a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Argentina capaz de, sí, puede abastecer a 1.000 millones de habitantes, pero el tema, ¿cuál es el costo para nuestros países? Exprimir de tal modo el suelo, pero no es solamente exprimir el suelo, sino otro fenómeno más grave que estamos padeciendo, que es la expansión continua de la frontera agropecuaria, es decir, la pampeanización de todo el país, por decirlo de alguna Sí, manera. deforestación, ¿no? El avance Esto con la es, sojización. bueno, exactamente. Entonces, en realidad, el responsable material indirecto sí es aquel que está con el tractor ganando suelo. Pero en realidad, atrás viene el paquete tecnológico. Detrás de este actor que va avanzando, ¿no es cierto?, y destruyendo bosque nativo, viene el paquete tecnológico que le asegura que se puede sembrar soja más o menos ya a esta altura, exagero, lo pongo en ridículo, pero desde Tierra del Fuego hasta Formosa, porque falta poco para que suceda algo de esto, y lo que vos tenés que saber es que hay un deterioro continuo, no solo del suelo, sino de las culturas ancestrales que están localizadas en diferentes ámbitos, en diferentes territorios. Entonces, verdaderamente la destrucción tiene una característica global importante, integral importante. El interrogante por el crecimiento, ¿no es cierto?, de los asentamientos informales, de pueblos originarios en metrópolis o en nuestros conurbanos, tiene que ver con la expulsión, justamente, de pueblos originarios de sus lugares ancestrales.
en la destrucción de los bosques ancestrales. Están en el centro del problema de la expansión de la frontera agropecuaria. Yo creo que es un tema que a veces es visto medio como folclórico y que yo creo que nos va la vida, ¿eh? Porque Sí, yo creo que nos va la vida en términos de cambio climático global, en términos de pautas de alimentación. Probablemente todavía no lo veamos, pero es como, además, creo que esto tiene, por el momento, consecuencias policlasistas, hasta diría. Es problema de todos. Problema de todos. Y no hay conciencia de todo esto. Yo te digo, paso a un caso autorreferencial. Yo desde hace unos años he descubierto que soy celíaco. Bueno, pero en mi vida lo fui, o por lo menos no lo había detectado. Pero en la medida que el médico indaga, lo que me cuenta es precisamente que a mí se me dispara este tipo de enfermedad a partir de los agrotóxicos. Una intoxicación con agrotóxico, yo recuerdo el día, mandarinas comí, al día siguiente empecé a tener estos problemas y nunca más me recuperé. ¿Por qué? Porque disparó una cuestión que estaba ya patente en mí, pero que el agrotóxico dispara. Bueno, ahora aparecen centenares de miles de celíacos y de otros problemas. Es decir, lo que tenemos que tomar conciencia es que esto afecta directamente nuestra vida. En este punto, entonces yo creo que en términos de soberanía popular deberíamos tomar conciencia de toda esta cuestión para darle atención fuerte. Gabriel, Marina, Karina, la verdad que más que interesante la charla. La vamos a tener que repetir, me parece, Gabriel. Ya vamos cerrando el contrato para la segunda entrega. Digo, acá los compañeros escribiendo, Lucía Raimondi dice: la soberanía alimentaria es posible explicarla si tuviéramos el Estado a cargo de una gran empresa como Política Nacional. Los niños y niñas lo mamarían desde muy chicos como símbolo de lo nacional. Y dice, agrega Lucía también: enseñar la soberanía alimentaria con grandes monopolios manejando el negocio de granos es un gran desafío. Florencia aporta también los saberes de las familias de muchas colectividades bolivianas y de Paraguay que tienen muchos saberes que lo viven cotidianamente en sus hogares. Y Adriana Silva, es una pregunta, imagino, a ver, espera que lo voy a ver bien. ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria respecto a los alimentos dados en los comedores escolares? Generalmente son ultraprocesados de baja calidad que poco alimenta. Se vio el caso sobre todo en las escuelas de Cava. Y bueno, y Zulma Santander, dice Gabriel, excelente, agradece, como todos nosotros, por compartir tus conocimientos. La verdad que a mí me pareció súper interesante. Seguro, ahora hablando, digo en serio, que es una segunda charla, y cuando podamos volver a encontrarnos, sin duda te vamos a traer también el sindicato, porque me parece que son cuestiones a poner en debate en la escuela, desde el nivel inicial, primaria, y se nos va la vida en esto. Yo digo, esta última frase tuya es clave: se nos va la vida, y tomando también el 9 de julio de 1816, digo, el pueblo argentino es un pueblo de mucha lucha, mucho coraje, de mucho sufrimiento, porque lo que queremos ni más ni menos que haya un plato de comida en cada casa, que haya trabajo, que haya soberanía. Así que, Gabriel, agradecerte por haber estado. No, por favor, mirá, ha sido un gusto, la verdad que preguntas muy interesantes. Me alegro de todas estas preguntas. Y yo creo que sí, creo que el desafío es, a partir de alguna de las preguntas, yo creo que la UTT, ¿no es cierto?, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y otras organizaciones están en condiciones de brindar una excelente comida a los comedores escolares, proveer a los comedores escolares a mejor precio y con un nivel de calidad superior al que en estos momentos se dan. Así que me parece también una buena idea. Por eso yo creo que la soberanía alimentaria atraviesa la vida cotidiana de tal manera que es bueno empezar a revisar cada cosa que comemos, en qué condiciones fueron producidas y cuál es el nivel de procesamiento que tiene o de consecuencia que tiene para nuestro organismo, ¿no? Quería agregar algo, Dante, y agradecer, por supuesto, Gabriel, y bueno, los trabajadores y trabajadoras docentes.
reflexionan sobre esto. De hecho, hay una impronta de huertas, como dijo Marina, y estas charlas fortalecen mucho ese pensamiento en el que se está trabajando. Así que, por supuesto, agradecerte muchísimo esta tarde, ¿no? No, a ustedes. Todo mi agradecimiento a ustedes. Muchas gracias. Marina, gracias por estar también, Marina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, como siempre, excelente. Y sumar también dentro de los productores locales, que nosotros solemos compartir mucho, por ejemplo, la producción de Puente Verde, ¿sí? Que también, o la Escuela Agroecológica Agropecuaria de Seiza también, ¿no? Sumar esas voces. Así que mil gracias y poder sostener la independencia, ¿no? Bueno. Compañeras del otro lado, gracias por estar como hacen siempre. La verdad que siempre el SUTEBA, el desafío es traer compañeros, compañeras como Gabriel, de mucha capacidad técnica, pero que también tienen sensibilidad social, que son trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres de nuestro pueblo. Espero que les haya gustado, evidentemente por lo que vimos, sí, mucha gente viendo, una de las que más vieron los compañeros y compañeras, y hasta el próximo encuentro. Que termine lindo este jueves 9 de julio. Bueno.